Elvira Dengani Osé, que ella hace gala de su segundo apellido también, cosa que me parece estupenda. Totalmente. Bien, os decía que Elvira, que estudió en Barcelona y que se doctoró en la Universidad de Cornell, empezó su carrera profesional en el Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿vale? Y nosotros empezamos a conocerla cuando tuvimos la suerte de que se viniera al Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, donde estuvo poco tiempo, pero yo creo que allí fue donde empezaste ya a meterte por la línea de tus estudios postcoloniales también y demás, que te llevarían después a trabajar en la Tate Modern, a estar en el comité de selección de artistas africanos, creo también, que estuviste por allí. Y a partir de ahí la perdimos la pista porque se hizo curator y ya había que ponerle un chip para perseguirla porque iba haciendo bienales por todos los sitios. Yo he apuntado aquí 3 cosas que me interesan subrayar, también por lo exótico para nosotros, porque ser la coordinadora de la Bienal de Lubumbashi pues no es algo que sea fácil. Y también de Yitka, donde hizo desde mi punto de vista, una extraordinaria labor en el Göteborg International Biennial for Contemporary Art. Yo creo que algo de eso nos vas a hablar hoy también. Y poco después, en la actualidad ahora mismo ya la tenemos trabajando en la Goldsmith en Londres y además siendo miembro de la Fundación Prada y de Creative Time. Donde debe ser una gozada trabajar porque hay miles y miles de proyectos. Sí, bueno, sí. Bueno, por lo menos desde fuera parece que es interesante. Creo que el currículum es lo suficientemente atractivo como para que hoy pues nos sintamos orgullosos de tenerte aquí y darte la bienvenida a la penúltima charla ya que con motivo de la exposición de Agut Academia celebramos en el FICUS. Simplemente darte de nuevo las gracias y cuando ella termine, pues si quieren hacer algún comentario, si queremos entrar en debate, pues estaría bien. Cuando quieras. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerte, disculpen la voz porque no sé por qué, supongo que el cansancio se está adueñando de mí poco a poco. Pero quería darte las gracias, Luis, por la invitación y también por ayudarme a reflexionar, porque recuerdo cuando tú me invitaste que pensé, bueno, ¿qué voy a decir yo de academia si yo he llegado a la universidad, como quien dice, hace 3 años en Goldsmith? Llevo desde, de hecho este es mi 3er año, pero con un año intermedio porque he sido mamá. Entonces llevo encima un año sin estar en la academia y me siento como recién llegada a las aulas, ¿no? Y el leer el catálogo, los 2 libros, me ha ayudado a pensar, a darme cuenta de que de hecho no, uno está en la academia y en la universidad, ¿no? Y aquí empezamos a desgranar algunos de los temas que Muntadas propone en la exposición y que uno puede ver en las publicaciones toda la vida, ¿no? Sobre todo en la parte cuando desde alumno hasta lo que supone para mí convertirme en un estudiante profesional desde la perspectiva del doctorado y ahora también como profesora. Así que para mí es un privilegio estar aquí y me siento modestamente que voy a aportar lo que yo creo que puedo a este debate, ¿no? Que me parece extremadamente interesante. Como me había planteado que íbamos a tener una conversación, pues lo que yo voy a hacer es más o menos plantear unos puntos que para mí me parecían interesantes, porque yo le decía a Luis que de alguna manera siempre había perseguido la idea de lo académico como utopía. Y en la mayoría de las... Perdón. No voy a pedir disculpas, pero usted se sobreentiende que cada vez que tosa es que me tienen que perdonar. En la mayoría de las entrevistas que Muntada realiza, con esa primera pregunta, ¿no?, de la academia y lo universitario, yo me he dado cuenta de que lo que uno, la pregunta que uno se hace y donde se disgrega todo es en esa diferencia, ¿no? Gracias. Y entonces he aprovechado la oportunidad que me brinda esta conferencia, primero para, como hacen la mayoría de los entrevistados en estos debates, primero para recordar esta trayectoria, como digo, de alumna a profesora, y luego para posicionarme
o entendámonos mejor como la idea de orientarme, ¿no? Casi desde una perspectiva fenomenológica, ¿no? Como el filósofo en su silla, ¿no? Husserl como el filósofo en su silla, desde la perspectiva de dos reflexiones. La primera, que para mí es un texto al que he vuelto muy recientemente. Ahora yo en Goldsmith, como ha dicho bien Luis, yo siempre he intentado, creo yo, por eso hablaba de perseguir la idea de la academia como una utopía y una utopía realizable, ¿no? Primero, desde la perspectiva de curator, siempre me ha interesado la producción colectiva de colectivos artísticos en ciudades africanas. Lo que quiero decir con colectivos artísticos no necesariamente es artistas que desarrollan un trabajo junto a otros artistas, sino también artistas que dan visibilidad o visualidad a propuestas de comunidades, ¿no? Esos dos momentos yo los defino desde mi tesis como togetherness, ¿no? Y esa sensación de casi como de generosidad como un acto político es que me ha hecho reflexionar sobre lo que se puede aportar y cómo esos colectivos han definido, en el caso de los colectivos africanos en los que yo me centro, la definición de esfera pública y espacio público, y con respecto a lo que queremos hablar hoy, cómo desarrollan plataformas de producción de conocimiento colectivo. Como decía, hay dos aspectos de los que me gustaría hablar. El primero tiene que ver con una noción de lo blanco, entiéndase whiteness aquí, el término que Richard Dreyer y otros han determinado, y sobre todo el miedo que Richard Dreyer tenía en su momento a que whiteness se convirtiese en una experiencia de estudio. Y una propuesta de campo de estudio, ¿no? Decía que estaban aterrados ante la posibilidad de que se creara un campo semántico académico en el que se reflexionara sobre lo blanco, voy a decir, ¿no? Whiteness sobre lo blanco. Y eso tuvo una respuesta en una profesora que se llama Sara Ahmed, que fue profesora en Goldsmith hasta hace muy poco, y que desarrolla teorías feministas, queer y también de los cuerpos no blancos, de no white bodies, en el espacio público de lo blanco. La reflexión que hace Ahmed en este caso es que ella sí dice que no es una cuestión de que los teóricos sobre lo blanco tengan miedo a constatar eso como una realidad material, sino que verdaderamente esa realidad blanca existe. Y entonces, si nosotros consideramos que existe esa realidad de lo blanco, que además es una realidad que determina la acción, que además es una realidad que presenta una estructura institucional, que tiene una piel, ¿no? Que determina el mundo en el que nos rodeamos, uno puede ver la universidad, que es la reflexión que ella hace en ese texto, Fenomenología de lo Blanco, como un espacio blanco en el que a veces también transigen y participan cuerpos no blancos. Desde esa reflexión pensé yo en muchos de los elementos que los profesores y los alumnos que entran en el debate al que Muntada les invita podía intervenir, ¿no? Y cómo el pensar en mí como un cuerpo no blanco dentro de esa estructura ha hecho también que yo persiga otros elementos de la identidad, ¿no? Y que me centre, por ejemplo, en la labor de esos colectivos, porque también están persiguiendo eso, ¿no? Unos en relación a lo blanco, pero otros en relación a un mundo que estaba determinado por esa formulación de una infraestructura universitaria dentro de ese elemento blanco. Otro de los aspectos que quizás, ese sería uno de los ejes de lo que determina mi reflexión aquí. Y el segundo es lo que yo he llamado, es la parte utópica, digamos, que me hizo gracia porque creo que Fernando, lo tengo por ahí apuntado, Fernando Cornell,
que hace también una reflexión sobre la academia como una parte informal de la estructura reglada de la universidad. Y yo, de hecho, cuando estaba escribiendo sobre mi reflexión, antes de leer su entrevista, también había pensado, bueno, no es necesariamente la idea de buscar una academia utópica dentro de lo universitario, sino que es traer lo informal, ¿no? Estructuras de la informalidad, de esas plataformas que de alguna manera son informales también cuando suceden en el espacio del espacio público africano, que transforman ese espacio, que definen formas de conocimiento específico para ese espacio, pero que para mí constituye una posibilidad desde dentro de la academia inglesa, en este caso, de la universidad inglesa, de traer esa reflexión más informal, si cabe, ¿no? A los estudios. Y por ahí quizás ha sido como mi labor como curator y uno de los proyectos del que les voy a hablar, que de alguna manera me recuerda un poco lo que estáis intentando hacer vosotros con el ciclo, y que nosotros presentamos en YIPCA, que tenía esa misma idea de espacio circular al que la gente acude, no solamente como teórico o especialista en una disciplina, sino como un ser humano que entra dentro de esa disciplina, pero que también participa de las contradicciones que el pertenecer a esa estructura ofrece. Vamos a... Tú párame cuando quieras. No, tranquila. En cualquier momento que tengan una duda o lo que sea, también me paran. Quiero venir aquí con el texto de... Una de las cosas que también... Una de las cosas que también me interesaba y que yo también no había sido consciente en esa reestructura de lo blanco como el ejercicio en el que la universidad se nutre, porque Sara Ahmed pone un ejemplo muy claro que es el de 4 personas no blancas entrando a un escenario académico, pues por ejemplo como aquí, ¿no? Estamos sentados y yo soy la única negra en esta sala, ¿no? Y a mí eso, tengo que decir que por la relación que yo he tenido con mi identidad y con la vida en España, pues nací aquí y crecí aquí, no me resulta tan chocante, quizás ya me he acostumbrado, pero es cierto que cuando tú estás acostumbrado a sentirte arropado por una comunidad con la que tú conectas o te identificas, diría Althusser, ¿no? De repente entrar en aspectos de una comunidad con la que no te identificas puede crear esa disyuntiva que es en la que ella habla de lo no blanco. Sí que soy consciente de que, por ejemplo, el pertenecer a Cornell es también haber pertenecido a un sistema de Ivy League, que es también uno de los grandes debates, uno de los ejes del debate de Muntadas aquí. A ver si encuentro esto. Aquí. Vale. En ese sentido, tanto mi búsqueda personal de la reflexión de la identidad a través del terreno universitario, digamos, se establece, como decía antes, siendo una no blanca que accede al mundo de la estructura de la universidad en Barcelona en los años 90 y en Inglaterra. La diferencia entre el acceder a la academia en Barcelona en los años 90, cuando hay una reflexión mínima sobre los estudios postcoloniales, cuando, por ejemplo, para tratar el tema de la cultura visual o del arte, uno lo hace desde la perspectiva en la que no hay un ejercicio real, ¿no? No hay un ejercicio de reflexión real, supuso para mí enfrentarme directamente a lo que yo constituía como individuo. Y uno no hace una reflexión, no te levantas pensando que tú eres un sujeto postcolonial, ni que tu identidad está marcada por esos estudios ni por ese campo. Pensé en traeros una imagen de referencia, que es esta ocupación, ¿no?
de los estudiantes negros en el año 1969 en Cornell, que es donde yo estudié. Ellos en una semana en la que era el fin de semana en la que los padres visitan a sus estudiantes, ocupan una de las áreas en donde era el dormitorio de la mayoría de los estudiantes, echan a todos los padres. Aquí pueden ver en el centro de la imagen que ponen, ¿no? Los padres los han echado de ese escenario y ocupan de manera armada la Universidad de Cornell, en ese espacio de la Universidad de Cornell. Demandan igual, o sea, es como la universidad como eco de lo que estaba ocurriendo socialmente a final de los años 60 en Estados Unidos. Y demandan, primero, porque había habido agresiones hacia los estudiantes negros, y también demandan esa agresión que no es solamente física a la gente, a las víctimas de dicha agresión, sino también la agresión institucional, que es un poco como yo os decía antes, ¿no? Es decir, existe esa formulación de lo blanco, ¿no? La universidad es una estructura en ese sentido, en ese momento, que es una piel que constituye un campo de producción, de acción, en la que hay unos cuerpos que siguiendo, ¿no?, lo que comenta Sara Ahmed, son unos cuerpos que están firmes. Que incluso, si quieren, pensemos un poco en Fanon, ¿no?, en la idea de Fanon de cómo el cuerpo del colonizado es un cuerpo inmóvil que está atrapado en el circuito de la ciudad nativa, ¿no? En ese sentido, la universidad también, y si nos acordamos de Fanon, cuando él analiza psicoanaliza a todos los soldados argelinos, todos los sueños de esos soldados son sueños de acción, de movilidad, ¿no? La fenomenología de lo blanco limita al cuerpo no blanco a no moverse, ¿no? Por eso me parecía que este ejemplo de la Universidad de Cornell, en la que los estudiantes se sentían aislados, fijos, ¿no?, la idea de lo blanco como la acción y de lo no blanco como fijo. No quiero decir negro porque en el fondo, aunque yo os ponga ese episodio, Ahmed hace referencia a muchos más aspectos que no necesariamente a estos que yo comento ahora, ¿no? Curiosamente, este año, en 2017, ha habido otra ocupación y los estudiantes hicieron una protesta silenciosa, trayendo a colación este hecho por unas recientes agresiones que ha habido en la ciudad de Ítaca, que es donde Cornell se sitúa, también a estudiantes negros. La reflexión sigue siendo la misma, que existe una realidad en la que lo blanco es una cuestión física, que uno como no blanco tiene que atravesar, y que la universidad supone ese lugar. Yo me doy cuenta que todos los proyectos que he iniciado, que de alguna manera eran como unos intentos de responder a una necesidad de reflexionar sobre mi propia identidad, ha sido un circuito de cómo no solamente la universidad, ¿no?, sino la universidad es como un microcosmo de una sociedad en la que reverbera esa sensación de la piel, ¿no?, de lo blanco, como ese ejercicio, como esa limitación. Por otro lado, también me resultaba curioso la transformación que ha sufrido la universidad y, por ejemplo, Sevilla en ese sentido, con respecto a esos temas. Estos días se está produciendo en la Universidad Pablo Olavide una conferencia sobre, la traducción es algo así, y disculparme que no pueda deciros el título completo, pero como la repercusión mundial de la diáspora africana, ¿no?, o la diáspora africana en el mundo. Hace 20 años eso no existía, sucedía dentro de las relaciones tradicionales o de los estudios tradicionales, antropología, economía, o historia, en la que también eso subyugaba la manera en que nosotros tenemos de ver formas de empoderamiento, de conocimiento específica.
todo eso ha cambiado radicalmente. Eso no quiere decir, como sucede, como MEC también comenta, con respecto a la visión que ella tiene de Goldsmith para los cuerpos no blancos, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, presentar más programas que se dediquen a temas postcoloniales, tener más profesorado no blanco, que pueda determinar la acción de esos cuerpos en general hacia arriba, digamos, y que rompan la dinámica de materialidad, de fisicalidad, de producción, de acción que tiene la estructura institucional universitaria. Como os decía antes, quizás el segundo aspecto del que me apetecía hablar era de cómo uno atentaba, digamos, y en esto por eso cogí dos referencias, por ejemplo, una, la de Carol Baker, ¿no? De cómo el trabajo que se hizo en esos momentos, en los años 60, en protestas que eran de la calle, que pertenecían a la calle, pertenecían a la sociedad. Estamos hablando tanto en términos de producción artística, de estudios críticos sobre género, raza, identidad en Estados Unidos, a colación con la realidad social que ocurría en esos momentos, de la crisis en Europa, son los años 60, la crisis laboral, a la que también Fanon hace referencia, el momento de solidaridad máxima, pero que también estaba llegando a la decadencia con la crisis, ¿no? de los países que pertenecen al llamado tercer mundo y a la coalición de los países no alineados. En ese momento también Carol Baker hace la reflexión de cómo toda esa realidad ahora constituye programas académicos, cómo esa realidad ahora constituyen formatos que nosotros podemos, con los que podemos definir la relación con estudiantes de otras generaciones, para debates que a lo mejor, desgraciadamente, como por ejemplo el auge de movimientos como Black Lives Matter hacen referencia, debates que no existen, o que cuando se presentaron ya no tienen las garantías sociales que tenían, y todavía encontramos que no existe cohesión con la justicia social, ¿no? Entonces en Estados Unidos eso sigue estando disgregado. Quizás por eso la referencia a este momento del 69 y los estudiantes que protestan ahora como uno de los muchos movimientos, además, ¿no? Las muertes de Fernando Castillo y muchos otros a manos de la policía, el Estado policial, y la referencia a la cláusula 13, ¿no? Con la reflexión sobre el encarcelamiento de cuerpos no blancos en estructuras blancas de poder, ¿no? O sea, todo esto es como uno de los aspectos que decías que me interesaba hablar, ¿no? Y ella decía cómo todos esos elementos de subalteridad, estoy hablando de Carol Baker en este caso también, se han transformado, ¿no? En ideas y han pasado de ser protestas a ser formas reificadas de conocimiento. El otro elemento que os decía que me apetecía que hablásemos y sobre el que me gustaría que discutiésemos es la idea de la cuestión informal, y de cómo, en relación a eso, Fernando Cornil definía un poco la academia desde la perspectiva de la enseñanza de Platón, y de la idea de Platón de que la academia surgía, digamos, del diálogo abierto, ¿no? Entre la gente. De alguna manera, todo mi trabajo curatorial también se ha debatido en formas en las que uno podía establecer diálogos con gente que estaba dentro y fuera de la academia. Y en ese sentido hicimos una propuesta para Yipka, en la que proponía esta pieza, que es la Casa de las Palabras, que hace referencia esto es un proyecto que hicimos con Santiago Cirujeda, que no necesita presentación en Sevilla, por supuesto, y que creamos un tipo de parásito institucional, digamos, que nos servía como espacio de debate. Para mí, nosotros empezamos este proyecto a final de agosto, y para mí fue la piedra de toque y el inicio de la Bienal,
porque yo quería, y siempre he pensado que las bienales son solo, o las exposiciones salen de un lugar de urgencia, esa es mi sensación, o al menos de la manera que yo las planteo. Ese lugar de urgencia está determinado por un tiempo y un contexto determinado. El problema creo que a veces se le dota al ejercicio de la producción expositiva es que las cosas salen como champiñones y se van. Y a mí me parece que las exposiciones tienen que ser como algo que enfatiza algo que existe en el contexto y que luego se diluye al final del proyecto, pero que sigue remanente en ese contexto. De alguna manera, para mí, el escalafón, digamos, del proyecto que nosotros empezamos con Santi allí y con Alice y con toda la gente de Recetas Urbanas, el escalafón final de eso es la propia Bienal. Pero en realidad, el ejercicio de participación, de generosidad, casi como decía antes, como gesto político, la producción colectiva que se desarrolla a la hora de hacer el proyecto, supone para mí el ejemplo más importante de lo que yo quería que reflexiones como la que hacía Inmaculada allí u otros numerosos artistas sobre la historia, sobre los mecanismos detrás de la historia, sobre la producción, los aspectos sociales que repercuten, ¿no? Los aspectos sociales y de poder que repercuten en la producción de la historia y en los individuos y agentes de dicha historia, ¿no? Era una reverberación de una conversación que de alguna manera la gente, que fueron como unas 80 personas que participaron en ese proyecto, había desarrollado y llevado adelante. Y de alguna manera eso era, en palabras de Glissant, el desarrollo de una poética de la relación, pero también el intento de acercarse a una creación de conocimiento desde la perspectiva de la informalidad. No era un espacio educativo, participaban gente universitaria y académicos de otros ámbitos, ¿no? Y lo que se intentó, además, era a través de una propuesta de Lulu Cherinet, que creo que aquí tienen, estas son algunas imágenes del espacio definitivo. La pared que veis es la estructura del Rodastein Kunsthal, que es un espacio en el que se estaba produciendo una de las 5 sedes de la Bienal y del que de alguna manera parasitaba la pieza de recetas. En el espacio se producían, como yo pensaba que íbamos a estar en una mesa. Hasta hoy teníamos mesa. Teníais mesa, pues ustedes se acordarán, porque era una sensación diferente, tienes una conversación. Aquí parece que estemos tú y yo contra ella. Es verdad. Les vamos a ganar, ¿verdad? Seguro. Pero la historia era de crear una mesa de conversación en la que, como decía antes, se hiciesen varias reflexiones. El gesto era de interrogar la idea de lo público y también del imaginario colectivo, ¿no? Que es un poco también lo que creo que ustedes han hecho al plantearse la academia como un posible imaginario colectivo, ¿no? Digamos que, o sea, la universidad y lo académico dentro de la universidad, porque ahí está esa cosa de lo académico sigue siendo como la especie, digamos, el software, la parte más latente en lo que lo humano, ¿no? Lo intelectual tiene un ejercicio. Y cada vez más, como dice Muntadas, la universidad se convierte en una estructura más física, más rígida, más empresa, ¿no? Nosotros, que uno podría decir lo mismo de las instituciones, casi que en este caso uno se va de nuevo a la manera en que Foucault leía, ¿no? a las instituciones modernas, ¿no? Desde el punto de vista de confinamiento, ¿no? de cómo estructuras como pues el museo o el sistema educativo estaban, ¿no? hermetizados. Y uno podría mirar lo institucional de los espacios de artes como igual que miramos la universidad y lo que el desarrollo que los artistas hacen allí como lo que nosotros hablamos aquí como lo académico, ¿no? La fuente de conocimiento para mí es fundamental, el trabajo que hacen muchos artistas, porque parte del conocimiento que nosotros tenemos de estudios postcoloniales, parte del conocimiento que se desarrolla en carreras o disciplinas nuevas que tienen menos de 15 años, como los estudios visuales o las culturas visuales, tienen que ver con el trabajo que de una serie de desencantados de la historia del arte o de disciplinas más rígidas han hecho. Y en muchos de los casos reflexiones como la que hacen artistas como Muntadas o la que hacen arquitectos como Santi funcionan para desdoblar eso, para transformar eso. A todo esto hay que, nosotros acompañamos la propuesta del espacio
el espacio de la Casa de la Palabra, que de alguna manera, si a lo mejor tenéis alguna familiaridad con el mundo negroafricano o africano, bueno, diría africano, porque yo estoy en contra de los negroafricanos, subsaharianos, pero eso es otro tema que si queréis hablamos, pero no de ahora. Existen muchos espacios de comunidad. Algunos lo llaman el árbol de la palabra, otros lo llaman el patio, otros lo llaman casa de la palabra. Y en Guinea, que es el lugar del que yo originariamente vengo, en la cultura tanto Fan, Ndué o Bubi, que son las culturas mayoritarias allí, existe siempre en todos los poblados una casa de la palabra. Se llama Casa de la Palabra, pero en realidad muchas veces puede ser simplemente un espacio abierto en el que uno pone 4 sillas, como estamos aquí ahora, y se engancha en una conversación. Es una estructura jerarquizada, que por supuesto existen muchos elementos, no vamos a hablar de temas de patriarcado o matriarcado en algunos casos, que a veces dominan el ejercicio de la voz y de la palabra dentro de esos escenarios. Pero lo que nosotros queríamos hacer, en este caso, mi propuesta para Yipka, y a la que yo invito tanto a Santi como a Lulu Chirinet, Santi crea el container de la propuesta y las reflexiones y el proceso colectivo de creación, de producción, de construcción del espacio, nos da ese debate y la fuente de conocimiento del que hablo por un lado, pero la otra nos la aporta todas las historias de vida, todas las narraciones que tanto gente de todos los ámbitos que se reúne allí para hablar de identidad, hablar de queer, hablar de política, hablar del medio ambiente, hablar de transformación, de vigilancia, hablar de un montón de aspectos. Toda esa gente constituía un quórum que formaba parte de la propuesta de Lulu Cherinet, y estos son algunos de los vídeos de esos debates. Algunos se planteaban a puerta cerrada y el espacio dejado servía como, ¿no?, de Casa de la Palabra, servía como un escenario que yo decía que era como una especie de open mic, o sea, está entre lo que viene de la tradición, que por eso me interesaba mucho, y esa tradición africana ahí funciona como un eje de lo informal también, y con la cosa contemporánea de debatir, pero casi a la manera platónica, ¿no? El diálogo abierto entre la gente crea lo académico, ¿no?, la reflexión académica. Como decía, ese gesto, Lulu Cherinet, que había trabajado con esta idea de una mesa redonda en la que hay una cámara que casi de una manera absolutamente arbitraria y a su propio ritmo va dando la vuelta, nunca hay un protagonista, la voz es la protagonista, la palabra en este caso, y está atenta a lo que cada uno tiene que contribuir primero de la mesa, pero luego, como círculos concéntricos, el resto de gente alrededor de la mesa, ¿no? Y ella planteaba, en el caso de esto, también desde la perspectiva que yo ahora estaba hablando, de la fenomenología de lo blanco, el cuerpo de los outsiders, ¿no?, el cuerpo de los no blancos en este caso, de los no suecos en ese caso, dentro de la realidad social sueca, para empezar, pero también reverberando otras historias, ¿no? De algún modo, yo hacía una reflexión también de cómo ese espacio de conocimiento está nutrido por una serie de desencantos, ¿no? Pero también por lo que Lyotard llamaba entusiasmo cuando hizo su lectura kantiana de la historia, ¿no? O sea, cuando hizo la lectura de la historia según Kant. Y el entusiasmo en ese sentido era también una certeza de que la reflexión, el cambio y justicia social solo podía producirse desde una reflexión estética. Entonces, para mí eso también colea ahí, ¿no? Y me planteaba, ¿no?, un poco en relación a lo que nosotros estamos hablando aquí, de la universidad desde esa perspectiva y de esta otra estructura, si ese campo estético podía ser lo que aunase tanto esa visión, ¿no?, de cómo uno entra como sujeto postcolonial a un mundo colonizador y blanco, pero también cómo a lo mejor encuentra espacios de entrada y salida desde estructuras informales en las que el entusiasmo, en las que la capacidad de producir aspectos de la historia de manera colectiva fuesen el mecanismo y la estrategia para asaltarlo. Y yo creo que lo voy a dejar ahí y podemos tener una conversación, si os apetece. Bueno, pues queda abierto Muchas gracias. a cualquiera que quiera
opinar, yo creo que nos ha dejado a todos como... A mí me ha hecho reflexionar sobre la blanquitud, que la verdad es que nunca me lo había planteado, ¿no? Porque realmente nunca me había enfrentado a eso. Y cuando me ha ocurrido, que precisamente ha sido en Malabo, que fue muy curioso porque... Pero yo me sentía como muy bien, como muy dentro de aquello, no había diferencia, excepto que todos eran negros, excepto yo que era blanco. Claro. Lo que pasa, por ejemplo, en ese sentido, La hay lengua. bueno, uno que hay, la lengua española hace otra cosa y sirve como de eje identificador, con lo cual tú ya no eres extraño. Pero también tenemos que pensar, si pensamos en la reflexión que hacía Ahmed, por eso decía a veces que cuando uno piensa en el espacio de la ciudad moderna, en África, muchas veces también es un espacio jerarquizado primero una colonización y después por una decolonización y luego por una neocolonización. Y sigue siendo un espacio a veces de producción blanca, aunque haya agentes negros que lo hayan... Por eso me interesa mucho el trabajo de esos colectivos, porque determina la posibilidad de ruptura, la posibilidad de adueñarse de un espacio, ¿no? Un poco hay una cosa de Lefebvre que habla del espacio diferencial, ¿no? En el que existe la posibilidad de sobreponerse a un espacio dado y transformarlo. ¿Sabes? En potencia existe, ¿no? Y yo eso lo veo constantemente, ¿no? Entonces, si uno piensa en eso, tu presencia en ese lugar es más la presencia de un cuerpo blanco en una estructura blanca, aunque esté habitada Aunque sea negra. Y después no dejas de ser una figura... Hay una cosa que creo que es muy difícil también a veces y yo lo he experimentado, te digo, a lo mejor en otros sitios no pasa así, pero como estamos hablando del caso de Malabo o el caso de Guinea, en Guinea, después de la dictadura y con, el golpe de libertad de Teodoro Obiang, y yo creo que aún así, las circunstancias que vivimos de simulación democrática, vamos a llamarle, porque él lo llama así, ensayos democráticos, porque él invita a votar a la gente para que ensaye hasta un día que en potencia llegará la verdadera democracia al país, suponemos. Se me ha ido la olla ahora. Estaba diciendo la entrada de un cuerpo blanco. Claro, o sea, es decir, cuando se hace esa... O sea, la historia de Guinea con esa dictadura es que piensen que antes de que se produzca la dictadura de Masías, Guinea está a punto de ser independizada porque hay unos años, digamos, de gestión casi de comunidad autónoma, de una manera que se la podían dar a Cataluña, gestiones, pero eso es otro tema. Pero existía como una especie de estructura de comunidad autónoma muy específica, que fue el último intento que el gobierno español en ese momento, ¿no?, en los años 60, hizo para intentar no desprenderse de la última colonia que tenía. A ese gobierno mucha serie de representantes participaban, etcétera. Llega Masías, y ¿qué pasa? En ese momento, antes de que llegue Masías, Guinea supone que es dentro de España, del Estado español, la comunidad autónoma de que tiene la renta per cápita más alta, los hospitales con las mejores condiciones, las novedades que se querían instaurar en España se probaban un poco primero allí, con lo cual de repente estaban a la vanguardia de un montón de cosas. Había lo que se llamaba en ese tiempo los évolués, ¿no?, que se recibía el término en francés, pero que todavía se hacía ese ejercicio también allí, los emancipados, a los que les daban, como mi madre recordaba, mis padres recordaban eso, ¿no?, los que podían comprar aceite de oliva y estas cosas, por poneros una anécdota un poco tonta, pero que era así. O sea, existía pues como en muchos lugares, el nativo, el colonizado, el colonizador, vamos a hablar en términos fanonianos, y en medio estaba el intérprete, que diría Wells Oyinka, ¿no?, el intérprete, también, ¿no?, el intelectual de Fanon en ese sentido, ¿no?, ese intelectual que tiene que responder a la cultura nacional, pero también a ese deseo. Entonces hay un punto de colonización de la mente, de mitificación de la colonización, que no se rompe. Porque ¿qué pasa? Que en Guinea mucha gente, sobre todo en los años, cuando nosotros hacíamos investigaciones a final de los años 90, a principios del 2000,
la gente te decía que se vivía mejor que se vivía mejor en la colonia. Claro. Los señores mayores, sobre todo, que ahora a lo mejor tendrán unos 70 años o así. Y eso es durísimo para un país independiente, que añora en la colonia. Entonces, de repente hay como un ejercicio del poder de la piel, nunca mejor dicho, que es allí muy claro, que tú te sientas como cualquier otro, pero que tú representas una estructura de poder por muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Para contestar un poco lo que decía. No, te lo decía porque en la universidad nos están ocurriendo, cada vez nos están entrando más cuerpos no blancos, pero no blancos porque sean negros, sino nos están entrando alumnos sordomudos. Claro. Gente que te hace sacar, claro. y la verdad es que te descentra. Nos han acostumbrado a la normalidad. Claro. ¿Y cuál es la normalidad? Pues la blanquitud. Claro. En todo su aspecto más general, no ya solo racial, ¿no? Pero por eso Ahmed defiende esa idea de que, no tenerle miedo. Ella como desmitifica esa fascinación de Richard Reyer y otra gente que es como si de repente dicen, bueno, qué angustia tener esto como un campo semántico en el que ocurren una serie de cosas. Esto es una fenomenología, existe, es percibida, es una acción, es una producción, genera un espacio, genera una estructura. El racismo institucional, que existe tanto, nosotros hemos visto ejemplos de todo eso el año pasado con la Bienal de Whitney, que destacan, ¿no?, elementos, o por ejemplo, no hace mucho en Tate también estaba yo de chair de una mesa de debate en la que estaba el artista Luke Willis Thomas, y Luke, que es un artista neozelandés, que seguramente para Nueva Zelanda es un color, ¿no?, un no blanco. Era visto como un blanco por la gente de la audiencia que era negra. Y él había hecho una pieza sobre Diamond Reynolds, que se llama Autoportrait, que se presentó en Cheese and Hell el verano pasado. Y en esa pieza, Reynolds, que era la novia de Fernando Castillo, que fue abatido por la policía en su coche porque él dijo que estaba armado, y antes de que pudiera hacer nada lo mataron, como sabéis, y ella tuvo la frialdad o la necesidad de ser testigo, digamos, ¿no?, testimonio del acto, y estaba transmitiendo a través de su Facebook en vivo, y mantuvo esa tensión porque quería, ¿no?, hacer, es una cosa muy dura que sucede ahora, ¿no?, que ni siquiera la verdad es defensa, ni siquiera el testimonio es defensa, ¿no? Entonces él se reunió con ella en el momento en que ella estaba a la espera del juicio y en la que ella no podía hacer reflexiones públicas sobre lo que había sucedido. Entró en un diálogo con ella, un diálogo en el que le sitúa a él como agente de una narrativa, pero que también le da poder a ella, que decide que quiere colaborar con él y mostrar su imagen de la manera que él la presenta, que es una imagen, una silueta de su referencia con un silencio ensordecedor del que uno solamente tiene el sentido de la maquinaria cuando accedes a Cheese and Hell, que es un espacio enorme. Esto está proyectado en 35 milímetros y tú ves la imagen de ella casi moviéndose, no sabes si se mueve o no se mueve, si respira o no respira. Es casi una imagen física, fija, pero en el fondo está ahí. La gente siguió viéndolo porque es un debate muy difícil, como un artista que estaba aprovechando el dolor negro, aprovechando lo negro como espectáculo, ¿no?, cuando en realidad su reflexión y su manera de pensar en la muerte tiene un gesto que también una joven académica fantástica, Sami, determina como el futuro de la muerte, ¿no?, como la posibilidad de pensar en los cuerpos de los activistas muertos en los 70, de los inocentes muertos en estos últimos años, ¿no?, particularmente dentro del contexto de Black Lives Matter, como una posibilidad de mirar al cuerpo no blanco de una manera distinta, ¿no?, como un modo de que eso que traiga una reflexión distinta sobre también lo que significa la identidad, ¿no? Hay una cosa que creo que tanto desde dentro como fuera de la academia se está haciendo sobre la reflexión sobre lo negro, en este caso, sobre blackness, ¿no?, que es intentar
plantear blackness como algo que va más allá de la raza, igual que lo blanco en ese sentido ocupa más allá de simplemente la raza la piel, ¿no? Y me parece una reflexión también muy interesante, ¿no? En el contexto de todo eso, pero nos llevaría a otro lugar. No es esa la manera, bueno, yo estoy aquí hablando, pero podéis intervenir cuando queráis, ¿no? No es esa la manera de buscar esos intersticios para hacer cambiar el general. Estoy pensando en la universidad. Si a través de eso no pueden llegar las formas para perseguir la utopía. Es uno de los temas que... ¿A través de? ¿Perdón? A través de esos personajes que difieren de claro, de la norma, vamos a decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es fundamental, sí. O sea, una carrera, por ejemplo, como cultura visual está basada en eso, ¿no? Es decir, desde salir de la Torre de Marfil, de lo que supone el estudio cronológico, sistemático, estilístico de la historia del arte, para intervenirla con formas de cultura popular y con campos y con campos de conocimiento, pero también con lugares y agentes de esos lugares que aporten y que dinamicen esa disciplina, ¿no? Gran parte, o sea, ha habido, como decía Iris Rogoff, hubo, ¿no? En un momento dado, final de los 90, principios del 2000, un cambio de lo educacional dentro del arte, pero también creo que ha habido muchísimos más cambios de cómo esas estructuras, como decía Carol Baker también en el libro, ¿no? Que antes eran protestas sociales, han transformado y han sido reificadas dentro del contexto de conocimiento académico a través de formatos de conferencias, simposios, libros, programas académicos, etcétera, ¿no? Entonces sí, es cierto, ¿no? Yo creo que hay artistas, y yo utilizo mucho en mis clases la manera... Hay una cosa que Fanon hace muy bien, que es cuando él está reflexionando sobre su propia identidad, ¿no? En el mundo vertiginoso. No, tergiversado. Vertiginoso, ¿no? La espiral en que de repente él se encuentra cuando es señalado por un niño que dice, mami, mira, un negro, ¿no? Y de repente él se encuentra una cosa dentro de las cosas, ¿no? Lo que de repente llama a la reflexión de lo visual. De repente no solo somos las identidades que construimos, sino lo que los otros ven, ¿no? Entonces, esa reflexión visual para mí es muy importante porque estudiamos, ¿no? Todo lo que es la reflexión de la cultura, cultural theory, que sería la teoría cultural, con esos aspectos de cómo artistas, por ejemplo, han respondido a eso. Porque ellos acceden, o a músicos han respondido a eso, o cineastas han respondido a eso, o poetas han respondido a eso, ¿no? Es decir, formas de reflexión académica o intelectual, si quieres, pero que sirven para reestructurar la estructura arreglada, formal, universitaria. Sí. Para quienes transitamos los espacios académicos desde la periferia, el trabajo en Coimbra, en Portugal. Qué bueno. El trabajo en un centro que además se nutre mucho e intenta rescatar todo aquello que los epistemicidios occidentales han acallado, han invisibilizado. Qué bueno. En ese sentido intentamos hacer una sociología de las docencias y de las qué bonito. emergencias en América Latina y en África, de todo el mundo de la comunidad lusófona, Centro de Estudios Sociales de la Universidad. Entonces siempre trabajamos en la periferia. Aunque estamos en la periferia del norte, trabajando con el sur como una coordenada epistémica y desde la teoría crítica. Entonces toda la cita, ¿no? Fanon forma parte de nuestro arsenal, de nuestra referencia. O sea que muchas veces oponer esos fundamentos intelectuales nos suponen censuras, violencias epistémicas y no solo epistémicas, obstáculos en la carrera investigadora. Estamos hablando de teoría queer en un tribunal del CSIC en España, me han dicho que eso que era una deficiencia política. Los miembros del tribunal preguntan qué es la teoría política, hace muchos años atrás. Claro.
¿hasta qué punto tú que transitas en muchos espacios y que además lo conectas bien con el activismo, el arte, la academia del norte, además la academia anglosajona, en el mundo anglosajón, e intentas pues eso, meter en esa grieta, en esos espacios in between, abrir? ¿Hasta qué punto consideras tú que quizás no sea preciso? Dos preguntas. Por un lado, elaborar una teoría crítica de la propia teoría crítica, porque al final la teoría crítica se ha vuelto subparadigmática. Hablabas de Lyotard, hablabas de Austerec, a no sé quién más, a Lefebvre. Ese es nuestro aparato a la hora de pensar y reflexionar la praxis y la teoría crítica. Pero ¿hasta qué punto la teoría crítica ha dejado de ser eficaz? No sé. Bueno, esa es la primera pregunta. Creo que el verso de Benedetti, ¿no? Cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Sí. Es necesario una teoría crítica de la teoría crítica. Yo lo que pasa, aguántate la segunda pregunta porque ya me olvidé. Yo lo que pasa es que soy una académica nueva y aparte soy curator, con lo cual eso me da una libertad y luego estoy en cultura visual, que Goldsmith en eso te da un campo, un margen increíble. También te digo que presentar la tesis en un lugar como Cornell, con unos profesores, yo tengo unos profesores que uno es artista, con lo cual fue fantástico porque él entiende esa reflexión mucho más extraacadémica, digamos, ¿no? Pero tú lo dices muy bien, ¿no? Es decir, yo he hecho una reflexión y he traído a Lyotard porque me acordaba de Lefebvre y tal, pero de la misma manera miro Fanon, miro Ahmed, miro Souleymane Bachir Diagne, miro, que es maravilloso. O sea, una de las recomendaciones que estaba pensando, creo que voy a recomendar ese libro, porque ese libro... miro Glissant, que para mí la teoría de la opacidad es fundamental. Pero es cierto lo que dices tú, o sea, yo cuando me fui a presentar a Goldsmith, una de las cosas que a ellos les chirriaba un poco era que yo no era una teórica estructuralista. Mis compañeros, muchos de ellos trabajan Deleuze, Derrida y yo, Fanon, y todos los que vienen detrás, ¿no? Para mí es como, o sea, creo que si uno no cambia, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estudio Lefebvre, pero para desbancarlo. Me encanta, o sea, mi interés o mi reflexión, la reflexión que yo hago sobre los colectivos artísticos tiene mucho de Perec porque me gusta esa especie de búsqueda de lo infraordinario, porque el problema de África, y eso es una cosa que también, o sea, el estar en el mundo del arte, como dices tú, entrar y salir, te ofrece muchas posibilidades, a veces que a lo mejor si eres solamente académico no puedes desarrollar, ¿no? Es una libertad que también yo tengo y los artistas a mí me dan muchísimo. La manera que, por ejemplo, Inmaculada reflexiona sobre la idea del archivo, sobre la memoria, sobre el recorrido, sobre la narración, sobre incluso la selección que uno establece cuando presenta elementos de esa narración, de esa historia, es determinante muchas veces y de una manera que Paul Ricoeur y su fenomenología, ¿sabes?, del tiempo no me va a ayudar. A mí. Yo entiendo, hay una cosa, pero a lo mejor esa es también mi africanidad, ¿no? Una cosa que dice Souleymane Bachir Diagne, que está reflexionando sobre el trabajo de Senghor y que de alguna manera también hay un momento pequeñito al final del capítulo ese de Fanon sobre... la experiencia, perdonadme que a veces hago traducciones directas que tengo en la cabeza al inglés y seguramente alguien lo tradujo muy bien en español y existe y yo no lo estoy diciendo. Pero vamos, la experiencia vivida del hombre negro, ¿no? Él está hablando al final de cómo siente que a lo mejor la escultura negra le podía salvar, ¿no? Senghor nos recuerda a Bachir Diagne que considera que el arte es un método de conocimiento, ¿no? Un método para llegar a la verdad que va a demostrar el arte como agente social, que va a demostrar el arte como un elemento en el que al final la negritud se demuestre no solamente como lo calificaron en ese momento, incluido Fanon, ¿no? Un racismo antirracista, sino una posibilidad de reflexionar sobre lo negro o lo africano, en el caso de Senghor, como algo que pueda presentar todo el mundo, ¿no? Achille Mbembe, por ejemplo, que también es alguien fundamental, habla del afropolitanismo, aunque después, en algunos momentos, yo creo que él se desentiende de eso,
pero el afropolitanismo como la posibilidad de mirar a un modo de estar en el mundo, que es lo que también persigue Fanon, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de una manera que el cuerpo blanco, que la mente blanca, que no está. Somos alma, cuerpo, ¿no? En el caso de, se me va ahora, Mbembe con afropolitanismo, yo creo que Senghor, que no tiene las herramientas que nosotros tenemos ahora en ese momento, está intentando decir que la negritud es lo que Fred Montes dicen que es blackness, ¿sabes? Pero no le sale. Pero tú oyes a Fred Montes ahora hablando de blackness como algo, ¿no? Lo oyes dentro del contexto con Negri, hablando de la multitud, ¿no? De la idea de commons, ¿no? De Under Commons con Stephen Harney. Y de repente dices tú, claro, pero si es que tiene sentido, estamos hablando de coalición, por eso yo hablaba antes de togetherness, de la necesidad de generosidad como gesto político, más allá incluso de la solidaridad, que ya parece que es una cosa como nostálgica que pertenece a otro tiempo, ¿no? Ellos están hablando de coalición, que es esa noción de que si algo te ocurre a ti, nos ocurre a todos. Afropolitanismo intenta hacer eso, no es ni negritud, ni panafricanismo, ni socialrealismo, ni ninguna de esas otras formas en las que se ha intentado ver África. Es una visión distinta. Es una manera de estar en el mundo que entiende esa discriminación que ha sufrido África, pero que la presenta de una manera distinta. Una manera de estar en el mundo diferente. Lo mismo que está haciendo Montaigne también. Una manera de estar en el mundo distinta a la blackness, ¿no? Entonces hay como una serie de agentes que están interviniendo, trayendo un montón de aspectos, y en espacios como Goldsmith, en lo que el diálogo abierto entre gente es fundamental y produce conocimiento que después nosotros regocitamos, digamos, si quieres, en el espacio del aula, es también fundamental. O sea, yo tengo esa ventaja, ¿no? Es decir, estar en esos dos mundos, pero luego en el mundo académico mío, en lo universitario, que también tiene sus problemas empresariales, que no lo voy a negar. Nosotros ahora tenemos que enfrentarnos a los REF y a estas estructuras de gestión y de análisis y de auditoría, como otras universidades, pero todavía tenemos esa libertad. Yo siento una libertad en el aula impresionante, con estudiantes que son no negros, que son no binarios, que son agentes a lo mejor que atienden una discapacidad, pero están y forman parte de nuestro diálogo y nuestra relación, y son también agentes que infringen, que intentan transformar el espacio de lo blanco dentro del contexto universitario, ¿no? Y son gente de la que yo aprendo muchísimo. Para mí es una de las cosas más fantásticas. O sea, yo adoraba en los 90 y en los 2000, adoraba a los artistas porque de alguna manera me hicieron entender quién era yo a través de sus proyectos, porque muchos de ellos hacían la misma reflexión, estando a veces en la diáspora o no, o sintiéndose en la diáspora en su propia casa. Ahora los alumnos me hacen recordar también aspectos de lo que supone ser un intelectual, cómo uno se forma y cómo en la gestión de esa formación uno entra en una serie de complejidades que al final también te traen, ¿no? Elementos que van a determinar la producción del conocimiento que se produce dentro de la universidad. Pero ellos asumen las complejidades de una manera que a veces como profesores nosotros no podemos asumir. Entonces esa especie de ejercicio también me parece absolutamente lucrativo. Y te corté tu segunda pregunta. Creo que es fundamental que la universidad se abra esas lógicas a lo callejero, a lo que se está produciendo en la periferia, y la tarea tiene que ser visibilizar y hacer emerger lo que ha negado la universidad. Pero y además, y que lo haga sin que eso sea, como decías tú, algo al margen, sin que sea el ejercicio, o sea, lo que desarrollan otros que solo lo podemos ver. Es que me acuerdo, parezco yo, hay una cosa que llaman en Estados Unidos, bueno, en general, name dropping, ¿no? Pero me voy acordando de la gente que lo dice y no quiero decirlo como si fuera que me lo inventaba yo. Pero hay una parte en la que, ¿no? Si pensamos en cómo la gente considera, o sea, se pone a observar elementos que son solamente de carácter antropológico y que no se estudia, ¿no? Desde la perspectiva de un conocimiento real, ¿no? O sea, la gran diferencia entre, por ejemplo, los decoloniales y los poscoloniales, ¿no? Si uno piensa en Miñolo y todo eso, es esta cosa de, bueno, nosotros
vamos a rescatar, ¿no? Es decir, los poscoloniales están como luchando, respondiendo críticamente a todas esas mentes, desde Sartre hasta la gente, ¿no? Estructuralista y demás, postestructuralista. Todo el conocimiento de hegemonía académica occidental. Y los decoloniales van a buscar, ¿no? en lo local, en lo tradicional, en lo indígena, otras formas de conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, Bachir Diagne, en su reflexión sobre Senghor, está intentando decir, bueno, hay también un momento, o Che Cantadió, ¿no? En ese sentido, son todos atención a lo local. Y a una reflexión de lo local que surge en esos casos de elementos tradicionales que se han puesto en jaque con la modernidad y que se han transformado a sí mismos. Los artistas hacen eso constantemente. Para mí ese es lo que nutre la manera en que yo también aporto cosas a la universidad, porque los artistas hacen esa reflexión. Ahí va la clase. ¿Hasta qué punto tú no crees que está en riesgo por la asunción en estas últimas décadas de la subjetividad de esta razón mundo neoliberal por parte nuestra incluso? La extensión del capitalismo como regla, como norma y de la competición. O sea, ya publicamos más que leemos, ¿eh? Sí, sí. Como debe decir, más que leemos. JCR, todo impacto y además financiado con fondos públicos que van a mano privada, consorcio, la Ivy League, etc. Hace poco incluso había un problema, creo que no sé si era Elsevier o con Taylor, una de las grandes editoras, ha pasado un artículo por no sé cuántos revisores ciegos a una revista de Primer Party defendiendo el colonialismo. Wow. Echan las manos a la cabeza, no saben cómo ha pasado, pero ha pasado. Anecdótico, pero que nos da un poco cuenta de hasta qué punto no está en riesgo la propia universidad como espacio de reflexión a este nivel, sí. O el rescate de todo esto, o los proyectos que visibilizan todo esto no están en riesgo ante la lógica esta tan terrible de tener que dar cuenta ahora de lo ¿no? Bueno, sí. Bueno, ahí está todo lo que ha ocurrido con las humanidades, ¿no? Claro. La pérdida de los departamentos de filosofía en algunas universidades inglesas, o en la mayoría. Sí, pero por ejemplo, cada vez más, en algún momento, no. Yo creo que hay una gestión muy importante, o sea, espacios así que son laboratorios reales, ¿no? En los que lo intelectual se mezcla con lo práctico, digamos, ¿no? Con la práctica artística o con la praxis de ciertos agentes, no necesariamente artísticos, ¿no? Me parecen fundamentales como buffer, ¿no? Como bisagra entre esos dos mundos. Y en mi reflexión me doy cuenta de la cantidad de espacios de ese tipo que hay, o sea, que han existido y que hay, ¿no? Muchos de los colectivos artísticos de los que yo hablo, ahora por ejemplo que estoy colaborando con la gente de Chita del Arte, de Pistoleto, que tienen el premio Visible, ¿no? Te das cuenta de que muchos de los colectivos artísticos que ellos apoyan o que han quedado finalistas en diferentes ediciones son gente que proponen espacios de creación de conocimiento colectivo, pero que forman parte de estructuras no regladas, llamémosle informales, o si quieres en algunos casos utópicas, ¿no? Que tienen conocimiento, o sea, la estructura de conocimiento como algo potencial, que está ahí siempre por llegar, ¿no? Una amiga mía me llamaría de newness, ¿no? La cosa esa del no yetness, ¿no? Que no ha llegado, ¿no? Que no acaba de llegar, ¿no? Todavía no, el todavía noísmo. Esa es Rin Fadak, que es una tipa interesantísima que trabaja en Palestina y ahora hizo un proyecto sobre también para abrir el Museo de Jerusalén, ¿no? Y también una mujer que está entre el arte y la reflexión académica, ya no universitaria. Bien, ¿cómo lo veis? ¿Seguimos o nos vamos a tomar una cerveza y seguimos hablando? También, que a mí me gustaría oír a la gente, claro, sí. El rollo de no estar en una mesa tal es que ustedes se sienten cómodos y a gusto en su lado de la mesa. En el lado oscuro de la mesa. En el lado oscuro. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Tienes una pregunta? Simplemente, sí. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo el tema de lo que has dicho de la subjetividad. No lo has dicho, pero es implícito, ¿no? De la subjetividad
es un poco lo que tenías comentado, ¿no? Me parece muchas veces que desde lo institucional, ¿no? Es decir, en muchos ámbitos sí que se abre a otros espacios, pero no se le da voz, ¿no? A esos colectivos, ¿no? Y esa yo creo que es la diferenciación más importante. Bueno, mucha de la gente a las que son entrevistadas tienen una reflexión similar a la que tú haces, ¿no? Diciendo, ese mundo que nutría a la universidad para crear estos estudios tan absolutamente novedosos, innovadores, mezclados. Hay un punto, pero es que también las instituciones artísticas, es decir, todo el mundo quiere lo fantástico y maravilloso que tú traes porque le das newness, ¿no? Presentness, ¿no? Lo haces presente, lo haces del momento, lo conviertes en algo relevante, ¿no? Y a partir de ahí, después se vuelve como un poco a los circuitos de antes, porque total, esa es la seguridad. Tú hablabas de las dificultades para proponer campos epistémicos nuevos. Es que esa es el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, el problema es que, por ejemplo, ¿no? Y te pongo el ejemplo de introducir obras de arte en colecciones canonizadas, obras de arte de lugares no canonizados, de estructuras no occidentales. ¿Qué pasa? Que o las subyugas a partes de momentos, estilos del canon que existen, o te ves forzado a transformar el canon. No hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Que o se asumen de esa manera casi un poco laxa de qué guay que somos, porque ahora todo el mundo puede ser, ¿sabes? Tú tienes tu lugar, nosotros atendemos a todas las discapacidades, atendemos a todas las razas, pero la vida real es que para que tú, para que tú te inmiscuyas en este espacio de lo blanco, digamos, como cuerpo no blanco, tienes que asumir una especie de blanquitud, como decía. Eso entendiéndolo, ¿no? Con cualquier forma normalizadora, ¿no? Es decir, Fanon de nuevo, ¿no? La psique del colonizado y la mirada, como él dice, ¿no? De la mirada del colonizado como una mirada de envidia hacia el lugar del colono, ¿no? Dentro de esa presentación polar del mundo compartimentado, del mundo de colonial y colonizado, ¿no? Tú estás mirando desde ese era el medieval al señor, ¿no? Desde tal, el colonizado al colonizador, etcétera, ¿no? Y el que es no blanco a lo blanco, ¿sabes? Es decir, esa dialéctica persiste, ¿no? En muchos aspectos. Lo que pasa es que ahora la estructura no es como, ¿no? Las estructuras de crítica, digamos, como decías tú, la crítica no tendría que ser una reflexión crítica. Pues sí, igual que se hace la reflexión de crítica institucional, que ahora no la hacen los artistas que estaban como dentro y fuera de esas instituciones, sino que la hace la propia institución. Y entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿y qué cambia realmente si es que cambia algo, ¿no? En ese sentido está la misma gestión, ¿no? Interesante. Menudo. Menudo. No, que va. Llevamos unos días que estamos dándole vuelta a esto y yo creo que... Sí, hace tanto los comentarios, estabas en una universidad estupenda. Bueno, increíble. Lo que sí te puedo garantizar es que muchos de los que estamos dentro de la universidad nos estamos planteando cosas. Es que eso es muy importante, muy importante. Y eso sí creo que es fundamental para nosotros, ¿no? No, yo creo que ya de entrada tener este espacio de laboratorio es increíble. O sea que nada, enhorabuena. Bueno, pues es para ustedes y mañana estaremos aquí ya para cerrar la exposición porque es el último día. Tendremos la mesa redonda con 3 profesores, personajes además, internacionales. Estará Maripaz Valibrea de Londres, estará Alejandro García Dussmann de la Universidad de Berlín y estará Laurent Russell de la Universidad de Bruselas. Así que creo que es un buen momento también para seguir aprendiendo. Por supuesto, Elvira estará aquí mañana y seguir con esta historia a ver si sacamos algo en claro cuando termine. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos.